Vamos a hablar hoy sobre los quesos brasileros. Yo tuve una reunión con Carlos Yeca, que vino para el programa, y él me comentó que los quesos brasileros generalmente se hacen con leche cruda, pero son quesos frescos. En Brasil hay muy buena leche, la leche es muy buena, es de muy buena calidad, y los quesos salen buenísimos. Lo malo es que los estándares internacionales no permiten hacer quesos frescos con leche cruda, pero en Brasil los hacen, quedan muy buenos, y Brasil es una autoridad en ese tipo de quesos. Pero yo les voy a hablar de los quesos más famosos. Mucha gente hace queso, más nada, pero no conocen lo implícito que va detrás. La parte más fácil es hacer los quesos. La gerencia es lo que hace que un negocio sea exitoso. La parte gerencial. Cómo vender, cómo hacer la publicidad, cómo utilizar las redes como herramienta de marketing, todas esas cosas. Y todo eso lo estamos metiendo ahora, lo vamos a meter ahora en nuestro curso, en nuestro programa de coaching y creación personal. Pero bueno, les pregunto, ¿cómo calcular ese precio? Pero vamos a responder las preguntas de los que están asistiendo. Espero que hoy no me raspen. Entonces, vamos a ver. Aquí pregunta, vamos a ver. Vamos a quitar este banner que está aquí. Y aquí me pregunta Francis. Vamos a ver. Aquí pregunta, ¿qué cantidad de ácido láctico puede usar por cada litro de leche? ¿Qué dice aquí? Thanks, Doug. Bueno, lo que pasa, Francis, es que no sé qué queso quieres hacer. ¿Okay? De todas maneras, te voy a adelantar algo. Tú puedes utilizar ácido láctico. El ácido láctico es un ácido que lo que estás buscando es acidificar la leche o la cuajada. ¿Okay? Eso se llama acidificación química. Entonces, al utilizar ácido láctico, lo que estás es adelantando el proceso. Ahora, ¿qué cantidad de ácido láctico vas a utilizar? Eso va a depender de la concentración del ácido láctico. Si utilizas un ácido láctico, por decir algo, al 99%, vas a utilizar una cantidad X. Pero si vas a utilizar ácido láctico al 50%, vas a necesitar más cantidad de ácido láctico. O sea que no te puedo dar una respuesta a rajatabla, porque no la hay. Lo importante es que dependiendo del queso que estés haciendo, tú necesitas tener un nivel de acidez en tu leche o en tu cuajada. Entonces, dependiendo de la receta que estés utilizando, tú vas a utilizar el nivel vas a utilizar la cantidad de ácido que vas a necesitar. Y luego, supongamos que tengas 50 litros de ácido láctico, por decir una cantidad, o 50 kilos de ácido láctico, si lo tienes en polvo. Entonces, si vas a hacer un queso X y requieres una acidez determinada, vas a colocar una cantidad. Pero, ¿cómo se hace eso? Tienes que medir parámetros. Y para medir el parámetro vas a necesitar un medidor de pH. Hacer queso, como les he dicho más de una vez, no es seguir una receta. Es mucho más que eso. Entonces, tienes que saber lo que está pasando dentro del queso. Entonces, una forma de saber lo que pasa dentro del queso es medir parámetros. Cuando me refiero a medir parámetros, es medir temperatura, medir pH, medir peso, en fin. ¿Ok? Medir tiempo, y todo hay que anotarlo. Porque a la hora de un problema, uno sabe, uno hace el trackback, uno puede rastrear dónde se cometió el error. ¿Okay? Entonces, espero haber respondido tu pregunta. A ver, Mónica pregunta por aquí. Feliz año 2023. Tengo la siguiente pregunta. Los quesos enzimáticos que conozco son los quesos frescos, como el panela, el Burgos, el halloumi. ¿Cuáles otros existen? Bueno, fíjate, Mónica. El queso halloumi no utiliza, no son quesos enzimáticos el halloumi, porque el halloumi es un queso que no lleva cultivo. ¿Sí? El halloumi se hace y no se madura la leche, se hace sin cultivo. ¿Okay? O sea que
Es un queso que, ahora, si lo haces con leche cruda, sí tiene cultivo y tiene enzimas. Pero si lo haces con leche pasteurizada, en teoría no debe tener cultivo, solamente es leche, lactosa, grasa, proteínas, sales minerales, pero no hay organismos vivos porque está pasteurizada la leche. ¿Okay? Por supuesto, hay ciertos organismos que sobreviven a la pasteurización y por eso es que la leche se daña. Entonces, pero ¿qué otros quesos enzimáticos? Todos los quesos que lleven cultivos lácticos son enzimáticos porque el queso, el cultivo cuando la leche, cuando se alimenta de la lactosa, produce enzimas. ¿Ves? Entonces las enzimas le cambian la textura y el sabor al queso en la maduración. Entonces, dependiendo del tipo de cultivo que tú hagas, vas a tener un queso. Y también cuando tú colocas también el cuajo, el rennet es una enzima. Entonces, dependiendo si colocas más o menos rennet, el queso también cambia la estructura, cambia su textura y cambia su sabor. Eso se llama proteólisis y lipólisis. Más detalles en mi curso de queso artesanal. ¿Ok? Bueno, Frederick Commander, saludos de Berlín, gracias Frederick. Roberto Peláez, gracias, saludos desde México. Y aquí me pregunta, a ver, aquí me pregunta Frederick, ¿el parmesano y el grana padano, por su tiempo de madurez, están libres de lactosa? La respuesta es sí. ¿Okay? Los quesos madurados no tienen lactosa. ¿Okay? El grana, el grana padano y el parmigiano reggiano no tienen lactosa, pero también hay otros, el manchego tampoco tiene lactosa. Los quesos duros generalmente no tienen lactosa cero. Entonces, por eso es que los recomiendan para consumirlos a las personas que son alérgicas a la lactosa o intolerantes a la lactosa. Entonces, a esas personas, esos quesos no tienen lactosa, pero también hay muchísimos otros quesos que no tienen lactosa. El pecorino tampoco tiene lactosa. Todos los quesos madurados no tienen lactosa. El proceso de por qué no tienen lactosa, bueno, ya es otra pregunta, pero me estás preguntando si lo tienen, no tienen lactosa. ¿Okay? A ver, Mónica tiene otra pregunta. A ver, Mónica. Si el queso es láctico, como el quark, ¿por qué se agrega cuajo? No debería ser solo efecto por la fermentación de las bacterias en el tiempo. Le colocan cuajo, sí, no solamente el cuajo, por lo menos también cuando hacen el queso, se llama lactic cheese, le colocan un poquitico, es correcto, la bacteria debe tender a coagular la leche, pero también le colocan un poquitico, no mucho, le colocan un toque de cuajo para acelerar el proceso y para darle un poco más de consistencia a la cuajada. Porque a veces la coagulación láctica pone una cuajada muy débil. Cuando se utiliza la enzima, el cuajo tiene una consistencia más fuerte. Entonces, por eso lo utilizan. Por eso, por supuesto, la concentración de cuajo o de rennet es muy baja, no es la misma que se utiliza para los quesos normales, es diferente. Me está diciendo que la batería, ya va. La computadora me está diciendo que la batería está agotada, ya va. Permiso. Se me había olvidado conectar la batería. La computadora estaba con la pila. Entonces, bueno, esa es la razón, ¿ok? Entonces sigamos, vamos a ver. Aquí pregunta Frederick Commander, ¿para hacer un palmizulia es viable cualquier tipo de rennet? Sí, es viable. Cualquier tipo de rennet puedes utilizar, vegetal o animal. Dependiendo del tipo de rennet que tengas y la cantidad, el queso puede proteolizarse más o menos en el tiempo. ¿Okay? Aquí dice Mónica, muchas gracias. Yo entendía que enzimático era solo con cuajo, sin bacterias. Estaba mal en eso.
cuajo enzimático, dijiste quesos enzimáticos, liberan enzima. Los quesos liberan, las bacterias liberan enzimas. Pero tienes razón, hay cuajo enzimático y hay cuajo microbiano. Eso es otra cosa. ¿Okay? El cuajo es el enzimático y el microbiano, no el queso. No se dice queso enzimático, se dice cuajo enzimático. ¿Ok? Bueno, sigamos. Aquí me pregunta Jonathan. Doctor, el suero que sale de la leche y el vinagre, ¿a qué sabe? No entiendo la pregunta. Doctor, el suero que sale de la leche y el vinagre, ¿a qué sabe? ¿Sigue siendo ácido? El suero que sale de la leche y el vinagre es un suero. Y como tiene vinagre, el suero es ácido. Sí, el suero es ácido. Esa es la pregunta. Bueno, si esa es la pregunta, sí, sale ácido. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir por aquí. Yo tengo aquí muchas preguntas. Aquí me pregunta Mari Sánchez, me preguntó hace 4 días. Buenas, doctor. ¿Cuántos gramos de ácido cítrico para 40 litros de leche? Yo hice una prueba, ¿verdad? Y la prueba serían 2 gramos por litro de leche, pero eso va a depender de la concentración del ácido cítrico. ¿Okay? Entonces, lo mejor que se puede hacer es colocar el ácido cítrico, pero no es una regla sine qua non, porque eso depende de la concentración del ácido cítrico. A veces el ácido cítrico pierde fuerza porque se oxida con el oxígeno. Entonces, lo importante es que uno tenga que controlar, que uno deba controlar la acidez, medirla antes de hacer lo que uno va a hacer. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer queso de pasta hilada, yo siempre trabajo en la ventana de pH. Y cuando coloco el ácido cítrico, verifico que el ácido cítrico esté en la ventana, que el pH o que la acidez esté en esa ventana. Porque yo puedo hacer el queso y puedo cometer un error, que lo he cometido. A veces estoy haciendo, por decir algo, 13 litros de leche, por decir una cantidad. Hago un video y necesito hacer pastilada, voy a hacer 13 litros de leche y yo tengo mi receta para 8 litros. Esa es la receta que son 3 teaspoons para 8 litros. Ahora bien, el teaspoon no es una medida muy exacta. Entonces, dependiendo si uno llena más o menos la cucharita, puede tener uno más o menos acidez. Entonces, a veces me ha pasado que he hecho el queso con la medida de las cucharitas y el queso no me hila porque me pasé de acidez, llené demasiado la cucharita. Entonces, por gramos, yo saqué más o menos la cuenta y fueron 2 gramos, después de haber hecho queso muchas veces e ir pesando, saqué un average, y eran 2 gramos por cada litro de leche de ácido cítrico. Pero si el ácido cítrico tiene más o menos concentración, tampoco me va a dar. Entonces, lo importante es medir, saber lo que uno está haciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, Mónica. Pero ya sabes más o menos que son como 2 gramos. Mari. Ahora viene Francisco Moreno, me pregunta, ¿cómo pasteurizo en forma artesanal? Me pregunta Francisco. Muy fácil. Calienta la leche, Francisco, a 60 grados, ¿verdad? Y espera media hora. Esa es una forma. Después que llegue que mantengas la temperatura por media hora, baja la temperatura violentamente a la temperatura que quieras llegar. Si vas a guardar la leche, tiene que ser a 4 grados. Si vas a seguir hacer un queso, llevar la temperatura de la receta. Y listo. Pero no solamente es esa combinación, hay muchas combinaciones. Mientras más alta sea la temperatura, menor es el tiempo de exposición de la leche. Entonces, hay pasteurizaciones que son 170 grados por 2 segundos, por 3 segundos. Entonces, pero eso es ultra pasteurización, esa no sirve para hacer queso. ¿Ok? Bueno, sigamos. Daniela, me pregunta aquí, Cinia Sandy.
me pregunto, si compro leche natural, primero tengo que pasteurizarla, ¿verdad? Yes. Tienes que pasteurizarla primero. Dependiendo también del queso que vayas a hacer. Si vas a hacer un queso madurado, no necesitas pasteurizarla. Es más, te va a quedar un queso excelente. Pero si vas a hacer un queso fresco, tienes que pasteurizarla. Por seguridad. Por la seguridad tuya y la de tu familia. O de tus clientes. Entonces, repito, si vas a hacer un queso madurado, o un queso semi-madurado, tienes que aplicar la regla de los 60 días. ¿Ok? Si vas a hacer un queso, por ejemplo, cualquier queso, y lo vas a hacer con leche cruda, antes de consumirlo tienes que esperar 60 días. Y después de los 60 días ya lo puedes consumir. O lo puedes vender, no hay ningún problema. Bueno, sigamos. Daniela me pregunta por aquí. Vamos a ver si hay más preguntas aquí en el canal. A ver. Una vez más, para aclarar las dudas, claro, Mónica, no te preocupes. Vamos para eso. ¿Ok? Bueno, sigamos aquí. Tengo más preguntas. Tengo muchas preguntas. Aquí me pregunta Daniela Serpa. Hola, una pregunta. ¿Y el queso que por lo menos ya me tiene 5,1 de pH, pero no tiene proteólisis, igual la puedo meter en la nevera o congelada? Esta pregunta está mal formulada. O sea, fíjate, Daniela. La proteólisis ocurre en los quesos de forma natural, ¿ok? La proteólisis, porque la proteólisis no tiene nada que ver con el pH. La proteólisis ocurre, primero, ¿qué es la proteólisis? La proteólisis es la degradación de la proteína que se produce, o mejor dicho, la proteína, imagínense la proteína como un cablecito largo, ¿ok? Entonces, hay una enzima que corta ese cablecito, lo corta en cablecitos más pequeños. Esa enzima se llama proteasa. ¿Okay? Entonces, esa proteasa corta la proteína en cabullitas más pequeñitas. Esas cabullitas más pequeñitas se llaman péptidos. Y la proteasa sigue actuando y sigue cortando las que quedan, las va cortando hasta que llega a la más pequeñita que se llama aminoácido. Pero todo eso se hace a través de la acción de la proteasa. ¿Okay? Eso no tiene nada que ver con el pH de 5,1 que tú estás diciendo. Eso es un proceso que pasa. Y pasa en el tiempo. También pasa que se hace con el RENET. El RENET que se llama, que tiene quimosina, rompe los enlaces de proteína, ¿verdad? Y la pone en péptidos más pequeños. Y ahí se produce un desequilibrio, bueno, y se cuaja la leche. ¿Ok? Pero no tiene nada que ver con el pH. El pH lo que hace es que se produce porque las bacterias que están allí en la leche se alimentan del azúcar y producen ácido láctico. Más nada. ¿Ok? Y eventualmente esas bacterias y esas enzimas van a generar, perdón, esas bacterias van a generar enzimas que van a cambiarle la textura y le van a mejorar el sabor, en fin. ¿Ok? ¿Lo puedes meter en la nevera? Sí, puedes meterlo en la nevera, un queso. Eso no tiene nada que ver que tenga la acidez. La acidez protege el queso. Entonces, cuando tú hagas el queso, uno siempre tiene que tener un nivel de acidez. Y ese nivel de acidez siempre hay que controlarlo y documentarlo. ¿Okay? Bueno, entonces sigamos. Pregunta 5, dice aquí. You so tag, dice aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el queso costeño y el queso campesino colombiano? Ya que es prácticamente la misma preparación. Es correcto, es la misma preparación. Lo que pasa, pero hay dos diferencias. La primera diferencia es que el queso costeño es más salado que el queso campesino.
Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que el queso costeño es grumoso y el campesino es más esponjoso. Esa es la segunda diferencia. Y una tercera diferencia es que el queso costeño tiene un nivel de acidez más alto que el queso, o mejor, no más alto, está más deshidratado que el queso campesino. ¿Ok? Pudiera ser que tuviera también un nivel de acidez mayor el campesino, perdón, el costeño, también pudiera ser. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos. Vamos a ver. Aquí me pregunta, a ver, Virginia me pregunta aquí, a ver. Virginia me dice aquí, pero aún siendo un queso madurado, es bueno pasteurizar la leche, aunque eso depende del conteo bacteriológico de la leche. Sí, pero en líneas generales, Virginia, si pasteurizas la leche, yo creo en la pasteurización. Sin embargo, también me gusta hacer quesos con leche cruda. Pero los quesos que hago con leche cruda generalmente son madurados. Ahora, por supuesto, si tienes aftosa en tu leche, pudiera ser que tuvieras problemas en el queso, en la maduración, con el queso, se contamina el queso. Pero si tienes, por ejemplo, coliformes, la regla de los 60 días, en teoría, mata todo eso. O sea, porque el queso va perdiendo humedad y los coliformes tienden a morir. Por eso es que los ponen por 60 días, para que baje la humedad. Y bueno, ahí se van a desarrollar enzimas. La acidez también tiende a matar el queso, a proteger el queso. Entonces, al conservar ese proceso, ese nivel de acidez por 60 días, el queso se va protegiendo. También la sal que tiene el queso, esos 60 días dan tiempo a que se muera todo lo que está allí. Y cuando la humedad va disminuyendo, el nivel de sal va aumentando. Entonces, te protege el queso. Pero, por supuesto, si la leche tiene anthrax, ahí puede haber un problema también. Entonces, para cuidarse en salud, puedes madurar un queso. De hecho, en muchas partes del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, yo diría que el 98, 95% de los quesos son hechos con leche pasteurizada, madurados y no madurados. Tienes razón, porque es por la carga bacteriana. Así se cubren en salud. ¿Okay? Liliana H., Infor. ¿Qué significa Infor? No sé. Entonces, aquí dice Ceci Tapia. Vamos a ver, dice aquí. Porque hay diferencia en textura, sabor y gratinado entre un queso de leche pasteurizada y no pasteurizada. Porque hay diferencia en textura, sabor y gratinado entre un queso de leche pasteurizada y no pasteurizada. Bueno, esa pregunta es un poquito, no capciosa, pero eso va a depender la textura. Vamos a empezar con el gratinado. El gratinado de un queso con leche pasteurizada y leche cruda, el gratinado se debe al nivel de acidez. Perdón, al nivel de calcio. Si el queso gratina, es decir, que no se derrite, sino que se forma la costra, se gratina, es lo que te estoy entendiendo, ¿no? Es porque el nivel de acidez es ácido, el nivel de calcio es alto y no depende de que la leche sea pasteurizada o no. Es por el nivel de calcio. Cuando el nivel de calcio es alto, el nivel de ácido es bajo, porque la acidez tiende a disolver el calcio. Entonces, no te voy a decir los términos como son, pero así, en términos criollitos, cuando el queso se va acidificando por el producto de las bacterias, el calcio se va disolviendo. Entonces, eso por un lado. ¿Ok? El sabor a ver, ¿por qué hay diferencia en textura y sabor? En textura, en sabor hay, porque al aumentar la acidez,
¿correcto? Al aumentar la acidez, el queso va agarrando más sabor. Un queso con baja acidez tiene menos sabor que un queso con alta acidez. Estamos hablando dentro de ventanas permisibles, ¿no? Y sin embargo, cuando el queso llega al máximo punto de acidez, todo el calcio se disuelve y el queso tiene un sabor específico. Mientras más ácido sea el queso, va a tener menos calcio, va a ser más grumoso y, por supuesto, cuando la leche es pasteurizada, el nivel de calcio va a ser menor y ese punto se va a agarrar más rápidamente, se va a alcanzar más rápidamente. Porque cuando la leche es cruda, el calcio es nativo y el calcio se va a ir disminuyendo, se va a tardar más si utilizamos las mismas bacterias, ¿no? La misma cantidad de bacterias en las dos. El calcio se va a ir disolviendo porque hay más calcio en la leche cruda. Porque recuérdate que cuando se pasteuriza la leche, se pierde aproximadamente un 15% del calcio. Pero eso también puede cambiar, porque si tú repones ese calcio, ¿verdad? Si repones el calcio, no va a haber ninguna diferencia. La diferencia básica cuando se utiliza leche cruda y leche pasteurizada está en el sabor y la textura, porque cuando la leche es cruda, ¿verdad? Tiene todos los cultivos lácticos. Tiene todos los cultivos lácticos. Y al tener todos los cultivos lácticos, hay mayor proteólisis, hay mayor hay mayor sabor en el queso, hay mayor lipólisis también. Y cuando la leche es pasteurizada, en teoría, no hay cultivos lácticos. Cultivos lácticos me refiero a los mesofílicos y a los termofílicos. Entonces, cuando nosotros los sembramos, lo que estamos sembrando son 2 o 3 máximo. Mientras que cuando la leche es cruda, están todos. Entonces, por supuesto, un queso hecho con leche cruda es mucho más sabroso que el otro queso con leche pasteurizada. Entonces, y las plantas que producen los quesos, y eso lo conversé con Carlos Yescan cuando vino el programa, cuando estuvo en mi programa, las plantas siempre fabrican los mismos tipos de cultivos. Entonces, cuando colocan a la leche, los quesos siempre saben más o menos a lo mismo. Mientras que cuando se hacen con leche cruda, la cosa es diferente. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Ok? Entonces, bueno. Hola, información del curso. Bueno, fíjate. No tengo ahorita el link aquí. Entra a mi sitio, a mi bio de Instagram o a mi sitio web, doctorquesero.com y ahí te pregunto. O escríbeme a mi WhatsApp. Voy a poner el número aquí. Escríbeme este WhatsApp y me preguntan. Y yo les mando la información. Ahorita no la tengo a la mano. ¿Ok? Entonces les estoy mandando aquí el link. Este es el link. O lo atiendo yo o lo atiende uno de mis asistentes. Yo tengo mi teléfono pegado con mi asistente para que me... Generalmente a veces no puedo contestar las llamadas o las preguntas, pero yo tengo a alguien que me hace todo eso, entonces que por cierto le mando un saludo a mi asistente, a Luis Siri. Aprendió mucho conmigo y bueno, ella se está encargando de muchas cosas de las que yo hacía. Entonces bueno, sigamos. Vamos a ver. Virginia, gracias, maestro. Virginia Morales, gracias, maestro. Ok, bien. No me llame maestro, llámame doctor Quesero. O Dietrich. Ok, sigamos. Vamos a ver aquí. Aquí pregunta Roberto Peláez. El queso cotija, que es un queso de México, ¿se debe de hacer con leche cruda y solo se emplea el cuajo y sal? Bueno, esa es una forma de hacerlo, Roberto. Yo respeto tu forma de decirlo. Si así lo haces con leche cruda. Pero si lo haces en Nueva Zelanda, o si haces ese mismo queso en Nueva Zelanda, y lo haces, por decir algo, en Francia, no digamos en Francia, lo vas a hacer en Estados Unidos, o si lo vas a hacer en Canadá o en Inglaterra, no lo puedes hacer con leche cruda. Tienes que hacerlo con leche pasteurizada. Entonces, por supuesto, el sabor a lo mejor no es el mismo que con la leche cruda, pero
yo creo que la diferencia es muy poca. Es muy poca. ¿Okay? Y lo bueno de hacerlo con leche pasteurizada es que es más seguro. Porque la leche cruda puede tener, de seguro tiene coliformes fecales, de seguro, que es Escherichia coli, y puede tener otro tipo de bacterias que pueden ser perjudiciales. Puede tener Clostridium, Tirobutyricum. Entonces, el Clostridium produce botulismo. Entonces, en fin, yo no me arriesgaría. En otros países, nosotros, inclusive nosotros también pasa lo mismo. En nuestros países también se hacen con leche cruda. Y yo tengo un primo que es hacendado. Y yo le recuerdo, este cuento es muy cómico porque yo le pregunté una vez, primo, ¿y el queso? ¿Y estás haciendo queso? Sí, estoy haciendo queso. ¿Y estás pasteurizando la leche? No, primo, pero lavamos bien los cántaros. Entonces, me dio mucha risa. Entonces, bueno, sigamos. Vamos a ver. Virginia pregunta por aquí. Y en la pasteurización también se degradan una buena parte de las proteínas. Eso es correcto. Virginia Morales. Ajá, ¿y cuánto es el costo? Está todo allí en el link que te voy a pasar. Yo no doy precios por aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos. Vamos a ver para terminar con las preguntas, porque ya tenemos bastante tiempo, 1 hora 20, fíjate. Entonces, vamos a seguir con las preguntas y nos vamos. ¿Ok? Bueno, aquí dice Clara Zulay Herrera. Muchas gracias. ¿Se puede congelar el suero? Sí se puede congelar el suero. Lo que pasa es que al congelar el suero te dura un mes. Y al mes ya empieza a perder fuerza. Entonces, trata de utilizarlo lo más rápido posible y lo que vas haciendo es vas sacando y congelando. Lo malo de congelar el suero es que puedes tener un foco de allí de contaminación cruzada. Entonces, si vas a hacer queso para tu consumo, no hay ningún problema, congela el suero. Pero si vas a hacer queso para la venta, yo no te lo recomiendo porque puedes tener problemas de contaminación. ¿Ok, Clara? Francis me pregunta por aquí, Francis Martínez. Hola, el fermento láctico creado a base de agua de arroz, leche y azúcar, una vez listo, ¿se debe usar en qué proporción con respecto a 1 litro de leche? Gracias. Bueno, Francis, te cuento que el fermento de arroz con leche, eso es para preparar una bebida. Eso no es ningún cultivo láctico. Eso no es ningún fermento láctico. El fermento láctico son bacterias lácticas y el fermento del arroz es simplemente una bebida vegetal del arroz. No tiene nada que ver con la manufactura de quesos artesanales. Entonces, te dieron mal ese dato y no voy a decir que es un disparate porque no tengo la autoridad para decírtelo, pero te sugiero que te asesores mejor con eso, con lo de los quesos, ¿no? La parte de los cultivos son bacterias que están en la leche que se han, por procesos industriales, esos cultivos o esas bacterias han sido extraídas de la leche y se han colocado en un proceso que se llama liofilización, que es más o menos enfriamiento con frío. Entonces, la bacteria allí, el cultivo liofilizado es básicamente leche, pero el cultivo es concentrado. Entonces, eso es un proceso ahí que yo no sé cómo es y no me interesa conocerlo tampoco porque yo compro el cultivo. Entonces, pero se extrae la leche y es un cultivo que es seguro, es totalmente estéril. Entonces, ese cultivo es seguro. Entonces, ¿cómo se llama? El fermento de arroz es simplemente arroz fermentado. Ahí se producen alcoholes y ahí lo que te va a salir es un licor, más nada, un licor de arroz, más nada. Por supuesto, en el licor, como está fermentado, ya hay bacterias, sobre todo si le colocas levadura, que van a reaccionar también con la leche, pero eso no te va a producir
ese fermento no es un fermento para hacer quesos. Los fermentos para hacer quesos son los que se utilizan, que provienen de la leche. Bueno, sigamos. William me pregunta aquí, temperatura óptima para madurar quesos. Bueno, William, eso va a depender del tipo de queso que vayas a hacer. Lo que tienes que tomar en cuenta es que mientras mayor es la temperatura, el queso se va a madurar más rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La maduración no es una receta. Voy a madurar a 11 grados. No. La maduración es un proceso y ese proceso se llama afinado. Entonces, en el lapso, vamos a suponer que la maduración llegue de aquí a aquí, de aquí a aquí. Entonces, cuando estamos madurando, por cierto, fíjense aquí, una vida sin quesos es como un romance sin besos. Ese es un dicho que tengo yo. ¿Okay? Esta camisa, esta remera la consiguen en el canal. La pueden comprar si la quieren. Yo la tengo. Entonces, bien, volviendo al tema de la maduración. ¿Por qué uno deja madurando los quesos 18 meses, 6 meses, 2 meses, etcétera? Porque en la maduración, cuando el queso está hecho, el queso se empieza a proteolizar y a lipolizar. A proteolizar significa a cambiar de estructura. La proteína se empieza a desdoblar. Y a lipolizar porque los triglicéridos se empiezan a descomponer en ácidos grasos. Y esos ácidos generan sabores. Durante la maduración, esos sabores, que pueden ser sabores rancios, sabores ácidos, sabores amargos, sabores a hongos, sabores, cualquier tipo de sabores, unos desaparecen, otros se mantienen durante la maduración. Y es por eso que uno deja el queso madurando por X tiempo, para que esos sabores y esas texturas aparezcan y desaparezcan dependiendo del gusto del quesero o del maestro quesero o del maestro, el correcto término es del maestro afinador. Si el maestro afinador dice, no, lo que pasa es que este queso me va a desarrollar, por la experiencia, por supuesto, me desarrolla sabores bitters, amargos al tercer mes, pero me desaparecen al octavo mes. Entonces él deja el queso por 8, por 12. Él sabe que al octavo mes, por su experiencia, porque ha ido afinando y afinando y afinando y ha afinado muchos quesos, él sabe que este queso, o el queso en cuestión, el sabor amargo desaparece al mes 12. Entonces, si él mantiene la temperatura después del mes 12, correcto, esa temperatura, si la mantiene, el queso se va a seguir proteolizando y va a seguir lipolizando y pudiera desarrollar ese sabor rancio eventualmente otra vez, porque no solamente pudiera aparecer una o dos veces, pudiera aparecer muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que el afinador sabe que a partir del mes 12, él tiene que retrasar el proceso de maduración. Entonces ahí disminuye la temperatura. ¿Verdad? También puede ser lo contrario, que él quiere salir del queso rápido. Entonces, pero lo quiere madurar. Le pone una temperatura alta. Voy a poner un ejemplo. El queso, hay un queso en mi país que es el Palmizulia, que desarrolla los huecos. Ese queso se madura por 3 días. A 40 grados, 38 grados se madura ese queso más o menos, dependiendo de lo que tú estés buscando. Entonces, después de los 3 días, ya se mete en frío, se baja la temperatura. Entonces, eso va a depender del tipo de queso. Y la temperatura es dependiendo del criterio del maestro afinador. ¿Okay? Entonces, es un proceso que es largo, no es seguir una receta, es seguir un proceso de aprendizaje. Y para eso, todo eso lo enseñamos en mi curso de queso artesanal, en mi programa de coaching. No es, mira, vas a madurar a 11 grados por 2 meses. No. Eso depende del contenido de humedad, depende de la temperatura, depende de la cantidad de cultivo que se colocaron, porque el cultivo produjo una cantidad de enzimas X, pero si colocaron más cultivo, van a haber más enzimas y también se va a acelerar el proceso.
o si colocaron menos encima de lo debido, ese proceso de proteólisis se va a retrasar. Si colocaron muchos renes también, esas enzimas también aceleran la proteólisis y todo eso forma parte de la maduración. Todo eso forma parte del afinado. Por eso es que cuando uno hace quesos, aquí lo tengo, uno utiliza este perolito que está aquí. Este perolito que está aquí. Okay. Esto se llama tryer o afinador, llaman los españoles. Entonces uno viene con el queso y uno está madurando el queso, entonces uno viene y le hace un huequito al queso, saca un extracto, lo huele, lo prueba, ve la textura y va controlando el queso durante el proceso. Después el pedacito lo vuelven a colocar, se saca y queda tapadito el queso. Entonces no se deshidrata tan rápido. ¿Ok? Entonces, bueno. Sigamos. Vamos a ver aquí. Yo creo que no me va a dar tiempo a contestar todas las preguntas. Vamos a contestar esta más y nos vamos. ¿Ok? Porque todos tenemos que hacer. Entonces vamos a ver aquí. Pregunta Karen Grajales. ¿Se pueden hacer quesos a partir de yogur y sin cloruro de calcio? ¿Para qué es el cloruro de calcio? Bueno, Karen, es una pregunta muy básica y te la voy a contestar con muchísimo gusto. Entonces, fíjate. Se hacen quesos, las personas que están haciendo quesos para consumo propio, no pueden, a lo mejor no consiguen los cultivos mesofílicos y los termofílicos que se utilizan para hacer los quesos, o las cadenas de cultivo, porque generalmente son cadenas de cultivo. Entonces utilizan el cultivo de los yogures perfectamente y no hay ningún problema. ¿Okay? Sobre todo si vas a hacer quesos frescos, puedes utilizar yogur griego, puedes utilizar yogur kéfir. Trata de que los cultivos, de que los yogures sean sin sabor. Tampoco coloques mucho cultivo porque te vas a ver el queso a yogur. Entonces, no vale la pena, ¿no? Entonces, ahora, hablemos del cloruro de calcio. El cloruro de calcio se utiliza porque cuando la leche es pasteurizada, en teoría, pierde un 15% del calcio nativo de ella. Dependiendo de la pasteurización, el cloruro de calcio se pierde, o mejor dicho, el calcio se pierde más o menos. Si vamos a suponer que la planta que te vendió la leche, porque a mí me ha pasado en más de una oportunidad, estoy cuajando la leche y noto que el cuajo es débil, porque la planta ese día, en ese batch, pasteurizó demasiado la leche, se le pasó. Eso no se puede controlar. Por eso es que, porque ya cuando uno sabe que ya el cuajado está débil, ya está cuajada, ya la leche está cuajada. Entonces allí no se puede hacer nada, lamentablemente. Lo que se puede hacer es que en el siguiente batch, ustedes se cubren las espaldas y le colocan cloruro de calcio a la leche, previendo una eventual sobrepasteurización y por lo tanto su cuajo no va a quedar tan débil o no va a quedar débil. ¿Ves? Entonces, también, por ejemplo, si van a hacer mozzarella con cultivos y la leche está sobrepasteurizada, no les va a bailar porque se perdió más calcio de lo normal. Entonces, aun cuando estén en la ventana de pH, eso hay un balance entre el calcio y la acidez. Entonces, si ese balance se pierde, aunque la leche esté en el rango de acidez, no va a bailar. Entonces, por eso es que se utiliza cloruro de calcio. Entonces, bueno, esas son cosas que tienen que ustedes ir aprendiendo cuando hagan quesos, cuando sepan lo que está pasando dentro del queso. Entonces, por eso es que hay que estudiar. ¿Okay? Aunque no es algo muy complicado, pero es algo que tienen que saber y que se controla muy fácilmente.